Es increíble que el sector, este grupo de TV Azteca, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, esté manejando la idea de que es un acto de represión política. Es un perseguido político. Cuando es claramente un caso de evasión de impuestos. Es una cosa que es increíble. Quieren implantar esa narrativa, estrictamente porque tienen los medios para implantar narrativas. Eso es lo que es uno de los temas delicados de este asunto. O sea, en el centro de este debate tenemos una persona que utiliza una concesión pública, ¿sí?, para atacar al Estado y para brincarse la ley. Ese es un problema. Sí, y mira, dicen, hay falta de libertad de expresión, de libertad de prensa, hay censura desde, pues, una señal de medios de comunicación en donde pueden emitir ese mensaje, lo que pues tira por completo esta acusación. Y dices que tienen los medios, sí, pero lo que ya no tiene es la escucha, o tal vez la escucha que haga caso a esos mensajes agoreros, y es muy importante, ¿no? Sí, porque habla de una madurez de la generalidad de la población, incluyendo a quienes no son afines al proyecto de la Cuarta Transformación ni a sus gobiernos, pues tampoco se compran estos discursos ya de manera tan fácil, tan sencilla, porque pues no tienen ningún elemento que los pueda sustentar, más allá de la injuria, incluso del grito, de la victimización, pero pues estamos viendo que no hay persecución política. Es la persecución del delito, de la comisión de un delito, en este caso de evasión fiscal, que eso ya lo tendría que determinar en su momento la autoridad correspondiente, pero mientras tanto sí hay ausencia de pago de impuestos de muchísimo dinero que le vendría muy bien. Entonces, me parece también muy incongruente, y la gente lo sabe, que por un lado tengan el discurso de que es que hay que apoyar a México y que a México le vaya mejor y que nosotros tenemos que trabajar por nuestro país, nos estamos convirtiendo en Venezuela, al tiempo en el que no pagan impuestos que se necesitan, por ejemplo, de manera reciente para atender a las comunidades que resultaron afectadas por las lluvias de hace poquito más de un mes en 5 estados de la República, ¿no? O para darle continuidad a programas sociales, que no es andar regalando el dinero, sino generar desarrollo, como los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que si quieres ya hablamos de eso más adelante, que muchos de ellos forman parte de la generación Z y no van a marchar y no salieron a marchar ayer en esta movilización. Ellos sí salieron a caminar, pero lo hicieron cruzando ríos caudalosos para llevar apoyo a estas comunidades afectadas por las lluvias hace un mes. Y la gente se da cuenta, ¿no? Más allá de su afinidad política, de su filio, de su fobia, no sé cómo lo ven ustedes. No, totalmente de acuerdo. Oye, regresando a Salinas Pliego, parte de su estrategia para defenderse, para seguir teniendo los privilegios de no pagar, como lo tuvo a lo largo de 3 sexenios, es este coqueteo que está haciendo con ser candidato presidencial. Y entonces con este fin se la pasa imitando a Milei, a Trump. Pues es como una licuadora rara donde metes ahí a Milei y a Trump, claro, y una serie de personajes totalmente impresentables de la ultraderecha, y sale esta cosa rara que es Frankenstein, este monstruo de Frankenstein que es Salinas Pliego. ¿Tú crees que sí tiene intenciones presidenciales, o es su manera de reaccionar y de defenderse, o está negociando? No, yo auténticamente creo que tiene intenciones, tantas como ausencia de posibilidades de llegar. En efecto, emula a estos personajes de ultraderecha, pero ni siquiera porque comparta su ideología, ¿no?, sino porque encontró un nicho para poder atraer a un sector de poblaciones, no solo de México, sino de todo el mundo, que se están reorganizando, y que son las ultraderechas internacionales, que si lo ven como un aliado, entonces él podría cooptar algún tipo de apoyo, de simpatía, y por supuesto muchísima visibilidad en medios de comunicación internacionales, en redes sociales, y esa es su intención. Ahora, estos personajes de ultraderecha que bien señalaste que son innombrables, para ellos me parece que es muy innombrable. Porque pues no creo que vayan a jalar con él. Primero habríamos de ver, ya que hablas de Estados Unidos, las investigaciones que hay en ese país a empresas suyas, incluyendo lo que se dio a conocer de casinos, 13 casinos involucrados en esquemas ilegales de lavado de dinero, de los cuales al menos un par pertenecen a empresas de Ricardo Salinas. No creo que los Estados Unidos, sin importar quién sea su presidente, vea con buenos ojos ese tipo de acciones. Y bueno, pues tal vez, pues no sé, Verástegui, ¿no? Tal vez sí podría jalar con Salinas Pliego. Recordarán ustedes, era cantante de un grupo que se llamaba Cairo, lo más destacado que ha hecho. Quiso ser candidato independiente a la presidencia de la República, por lo que tenía que obtener algún número de firmas, y cuando vi el conteo de firmas, pues yo vi más firmas en el Farolito, que está fuera de la cantina, está muy famosa, en el centro de Coyoacán, un fin de semana, ¿eh? Entonces, habríamos de ver realmente si se amalgaman estas ultraderechas internacionales con el discurso que está planteando, que es acomodativo. A ti que te gusta el psicoanálisis y la psicología, te quiero hacer una pregunta. Estamos viendo el florecimiento de personajes que tienen un narcisismo exacerbado y que llegan a cumbres insospechadas. Estamos viendo casos de narcisismo triunfante. Es un narcisismo absoluto triunfante, que parece que no tienen límites, parece que nada los puede detener. Y bueno, pues te enumero a Donald Trump, a Javier Milei.
yo creo que Ricardo Salinas Pliego, Novoa, que es fantástico, ¿no? Yo creo que Bukele. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego forma parte de este esquema. ¿Cómo crees tú que se haya dado qué sociedad permite que florezcan estos narcisos, que triunfen estos narcisos que hacen tanto daño, que son tan tóxicos? Una sociedad totalmente desencantada y traicionada es la que lleva este tipo de personajes que se presentan con un discurso que busca generar identidad en personas que, como sucedió en Argentina, se sintieron decepcionadas por un gobierno de izquierda que gobernó principalmente para las élites de aquel país, se sintieron totalmente olvidados, y llega Javier Milei y promete resolver los problemas ocasionados y las carencias generadas. O en Estados Unidos, Donald Trump, recordemos este fenómeno cuando gana hace poco más de un año en las elecciones en los Estados Unidos, pues más que haber ganado Donald Trump, perdió Kamala Harris. Sí. Kamala Harris era vicepresidenta de los Estados Unidos y el país con una enorme cantidad de problemas económicos, lo que afecta directamente a las familias y con embates bélicos en distintos países. Y nunca acusó de recibo de esos problemas en su campaña, en sus debates, en sus discursos y en sus actos públicos. Y Donald Trump sí señaló los problemas que él estaba observando que sucedían y prometió resolverlos. No dijo cómo, pero la gente por lo menos escuchó que alguien hablaba de sus problemas. Dijo, vamos a mejorar la economía y vamos a generar trabajos. Díselo a un abuelito el día de hoy, que cuando era nieto joven no tenía trabajo y encontró en las ciudades industriales, en las acereras, en las fábricas automotrices, en Detroit, por ejemplo, chamba. Y hoy sus nietos no tienen trabajo. Dile a una persona así que vas a volver a generar fuentes de empleo y van a votar por ti. Y además hicieron territorio, cosa que no hicieron los demócratas. Donald Trump y su equipo y los republicanos hicieron brigadas e iban, ¿sabes a dónde? Principalmente a donde no tenían posibilidad de voto, a zonas marginadas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York fueron a Queens, por mencionarte, algún barrio, y tocaron puertas y aceptaron mentadas de madre e insistieron hasta que los recibieron, hicieron asambleas y hablaron de los problemas y dijeron, no voten por un partido, voten por una solución o por el mismo reconocimiento del problema. Entonces esa sociedad desencantada llega a votar en la desesperación por un personaje así, que tiene un discurso muy sexy, pero pues que ya vimos que en las acciones no cumple. Lo que me extraña de Argentina es Milei, porque no cumplió. Vinieron las elecciones en la provincia de Argentina, que representa aproximadamente, de Buenos Aires, el 40% del electorado, y luego vienen las legislativas. Habiendo ganado en Buenos Aires el peronismo y la izquierda, en las legislativas les pusieron una megapatiza. No, ese fenómeno sí no lo acabó. Pero está el chantaje de Donald Trump. Pero un joven que no protesta, algo grave está pasando en él, porque eso implicaría que no está percibiendo la injusticia, que no está percibiendo las desigualdades, que no está percibiendo los conflictos. Es un joven, se tiene que movilizar, tiene que marchar, es parte fundamental de su desarrollo. Pero ¿saben qué también es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes? El juicio crítico. Y ese viene con la convocatoria. Hay que ver de quién es, qué propone y a dónde se dirige. Hazme el favor, presentaron afiches en donde daban pues una cátedra de cómo vandalizar, cómo destruir, cómo romper. Eso no es una llamaron a quemar Palacio Nacional y se valen de situaciones complicadas que viven en el país, que se tienen que atender, que se deben resolver, que todavía no están resueltas, se está trabajando en ellas. Por ejemplo, el tema de seguridad, ahí están los resultados, que se enojan cuando pues se dan a conocer, pues parece que se enojan de que hay un camino trazado, que ya resolvieron el problema. No, pero se está trabajando en el camino y parece que ese camino sí conduce a una resolución, porque no se olvida atender las causas. Entonces, pues esas demandas tienen que ser satisfechas y se valen quienes convocan a estas movilizaciones que tienen otras intenciones, que son de crear desestabilización de las emociones, del repudio, del miedo, del enojo y de eventos que suceden en regiones, no en todo el país, y las quieren maximizar como si fuera una realidad nacional en cada uno de sus kilómetros cuadrados. Entonces la gente cree que va a responder ante el desencanto, pero ya ha cambiado mucho el país. Y sin demeritar, ni hacer un lado, ni minimizar los problemas que sí tenemos, hay un juicio crítico en donde uno se pone a trabajar para ver cómo puede abonar a resolverlos. Y ese es donde entra el juicio crítico de la juventud, tan importante como el salir a denunciar, a marchar y a protestar. Fisgón, ¿te acuerdas cómo marchábamos? Sí, claro. Pero también hubo evidencia de que hubo amenazas de despido si los empleados de algunas empresas no iban a la marcha. Pues eso sería detestable, eso sería terrible. Nos recuerda a las marchas corporativas, ¿no? De los 60, 70, 80, 90, 2000, en donde, pues si no te tomaban listo y si no marchabas te quedabas sin trabajo. Pero no es el PRI, sino el empresariado. Era del gobierno, sí, claro. Eso, ahora no. Ahora es el empresariado, ahora son sectores del empresariado. Hay que revisar esas empresas y es una chamba también para la Secretaría del Trabajo, ¿no? Para el secretario de Bolaños. Ay, pero además hay otra cosa que es muy delicada. La verdad es que presentó el otro día la mañanera un informe muy completo en el que revela cómo se está dando esta convocatoria. Sí es una convocatoria de falsa bandera, fue una convocatoria de falsa bandera, pero además da un dato que es muy fuerte.
se calculen 90 millones de pesos la inversión para promover para promover esta marcha. ¿Quién tiene ese dinero? Nada más en redes, ¿no? Además, Nada más en redes. 90 millones de pesos nada más en redes. bots. Sin contar la promoción que se le hizo en TV Azteca. No sé por qué se me ocurre. Sí, y los bots han sido un negociazo. Sí, claro. Se lo siguen 8 siendo. millones de bots. Así es. Y además uno se da cuenta cuando se dispersa el recurso, cuchilla la marrana, ¿no? Sí. En este caso, pues diríamos que truena el algoritmo, porque son muy soeces, Sí. muy agresivos, tienen más o menos el mismo discurso y provienen de cuentas que no tienen seguidores, o si llegan a tener no corresponde a la cantidad de seguidores con la interacción. 90 millones de pesos nada más en redes sociales, pero me parece que hay muchísimo más dinero y me parece una vez más que están utilizando a estos jóvenes como el arma del coyote para intentar detener al correcaminos. No lo Otro detienen y detalle, se explota, lo de la ¿no? compra de influencers, que de Eso. pronto cambiaron de Exacto. área. O sea, Sí, era sí. un influencer de espectáculos y de repente empezó a ver política. Así Eso es. pasó en tiempos de Madero. Muchas revistas que eran de espectáculos, muchas revistas de espectáculos, de repente dejan de ser revistas de espectáculos y se vuelven revistas de política. Exactamente. Es decir, es un fenómeno, eso quiere decir, es gente que vende su espacio, ¿no? Y Así que es. se deja utilizar. Y pues estamos hablando además de que algunas de estas cuentas están ligadas directamente, esto tú lo documentaste, directamente a cuentas de gente que estaba en el PRI. Y en el PAN. Así es, está relacionada a la convocatoria a peristas. Yo lo documenté a través de un reportaje que hizo un chavo que se llama Ajax, que me parece, además de muy importante, siempre dar el crédito, porque luego hay quienes no lo dan. Este chavo no es político, no es miembro de ningún partido, él es un chavo de la generación Z que hace investigaciones, él es periodista. Él dice que incipiente, pues podrá llevar pocos años, pero la investigación que se aventó responde un oficio maravilloso, porque lo que le llamó la atención es que la convocatoria en redes sociales hablaba de jóvenes, de la generación Z, pero no había ningún joven a cuadro. Dijo, chihuahuas, pues esto no es orgánico, dijo. Si fuera orgánico serían los mismos jóvenes quienes Los únicos convocan. jóvenes eran de inteligencia artificial. Exacto. Y no los están convocando, entonces se metió a rascar y pues ya ven que las nuevas generaciones son muy buenas para Sí, hombre. el metadato y pues lo llevó a un sujeto, un personaje del PRI, que es de donde salió pues absolutamente toda la orquestación de la convocatoria. Y me parece que aquí un llamado a la generación Z, que pues yo la conozco, pero pues es muy pequeño el círculo, porque uno no puede hablar de una generalidad. Pero conozco a algunos, porque mis hijos son de esa generación ambos, y pues son muy amigueros. Y no ven a la marcha, pero tal vez nada más en ellos, pero no ven a la marcha, pero sus intereses son absolutamente otros, y si están politizados, no están en partidos políticos, en organizaciones de corporativismo clientelar. Ellos tienen preocupaciones muy específicas sobre cosas que suceden en el país en materia económica, en materia de seguridad, en materia de cuánto cuestan los boletos de los conciertos, que les preocupa y es totalmente válido, pero no responden a los intereses de partidos políticos. Ven a la marcha, Y mucho esa menos marcha. defienden la evasión de impuestos. No, creo que no. Dicen, esa marcha no, Como el chavo que esa no es apareció en nuestra. Uruapan, ¿no? Esto va por los impuestos. No, los impuestos a los videojuegos. Los videojuegos. Entonces, es un llamado a la generación Z que no permitan que usurpen su nombre, ni su generación, que no permitan que los manipulen, que los maniquen, que los utilicen, porque estas personas que convocan no les interesa la generación Z, ni la X, ni la Y, ni la Z, ni ninguna otra. Les interesan sus propios intereses y se valen o se quieren valer de ellos y de una demanda legítima que es con lo que encabezaron su convocatoria. Que una, el asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Eso vino después, ¿eh? Sí, no por eso, pero se subieron a ellos. Sí, claro. Y otra es la seguridad en el territorio nacional. Son demandas legítimas y demandas urgentes. No se vale treparse a ellas, porque entonces distrae la atención de donde tiene que estar, que es en la atención de estos problemas. A ellos no les interesa eso. A ellos les interesa generar desestabilización, que no utilicen como herramienta a una generación, a un joven, a ninguna persona.